da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Han transcurrido ya más de 24 horas del atentado que terminó con la vida de Fernando Villavicencio. Familiares y amigos del ex candidato se encuentran en el velorio dándole el último adiós. A esta hora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Valeria Navarro, quien se encuentra en el funeral con los detalles de lo ocurrido esta tarde. Valeria, te escuchamos con atención. Cuéntanos las novedades que tenemos en este sitio. María Fernanda y amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos al norte de Quito, en el sector del Batán, en los exteriores de la funeraria en donde se vela el cuerpo de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial que lastimosamente el día de ayer fue asesinado al estilo sicariato. El día de la velación ha sido a puerta cerrada, como ustedes pueden observar. Solo se ha permitido el ingreso de familiares y amigos, pero acá en el edificio, como ustedes pueden ver, ya se ha desplegado una enorme pancarta con la fotografía del ex candidato presidencial. La pancarta cuenta con el año de nacimiento 1963 y el símbolo infinito. También el texto que se ha incluido junto a la fotografía de Fernando Villavicencio es líder valiente que buscó transformar nuestra nación. Y de esta manera sus amigos y familiares hacen presente el luto que están viviendo por el asesinato que ocurrió contra el candidato presidencial. Un grupo de simpatizantes llegó en la tarde y noche de esta jornada con banderas, arreglos florales, como ustedes pueden observar en pantalla, que se hicieron llegar las condolencias a las familiares de Fernando Villavicencio. Pero para que el cuerpo de Fernando Villavicencio llegue hasta acá, a la funeraria, y sea velado, transcurrieron más de 14 horas porque se hicieron trámites y autorizaciones para que pueda salir de la morgue. Nosotros hemos preparado un informe que lo rodamos a continuación. Completamente custodiada por la Policía Nacional. Así amaneció la morgue en el norte de Quito, en donde yacían los restos mortales del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, tras ser asesinado la tarde del pasado miércoles. En medio de dolor e incertidumbre, familiares esperaban para poder llevarse el cuerpo. Los familiares hemos estado aquí, ya son más de 18 horas y no podemos rescatar el cuerpo. Están las hijas, estamos los tíos, están los hermanos y obviamente tenemos el absoluto derecho de que se nos entregue el cuerpo. Las horas transcurrían y el cadáver no era entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura, lo que generó rechazo e indignación. Se cumplió todos los protocolos, le hicieron la autopsia, estaba ya la orden, nos entregaron el documento para que sacábamos el cuerpo y en ese instante reciben una orden, a decir del director de criminalística, que recibió una orden verbal de la señora fiscal general, y por eso no nos entregan, bajo el supuesto de que la señora esposa, la señora Verónica Zarauz, que está en Estados Unidos, se contactó con la señora fiscal y le dijo: yo soy la esposa y soy la única que puedo retirar el cuerpo de mi esposo. Luego de varios percances, fue pasada a las 11 de la mañana que la carroza fúnebre, cubierta con una bandera tricolor, salió de la morgue con dirección a un centro de velación en el norte de Quito. En el exterior retumbaron los aplausos de sus amigos, familiares y simpatizantes, quienes llegaron para acompañar a su líder hasta el último minuto. En medio de un fuerte cerco policial llegó hasta la funeraria, en donde se llevó a cabo la velación únicamente con personas más allegadas a la familia. Han pedido que se va a hacer una velación, van a tener un momento entre la familia
donde quieren estar junto a Fernando Villavicencio. Aquí también se concentraron simpatizantes. Yo le he apoyado en todo, en las redes, en todo estaba yo. Sus ideales, un hombre valiente. La única esperanza para un país libre, para un país democrático que queríamos a nuestros hijos dejar, nos arrebataron. Luis Fernández, amigo cercano y abogado de la familia, pidió investigación en torno a la protección que custodiaba al candidato. Hay muchísimas cosas que nos dejan una seria duda del comportamiento de la protección a Fernando Villavicencio. Estamos analizando de una forma prolija, de una forma seria, para ver las acciones legales pertinentes. En Quito informó Adriana Rojas. Alrededor de las 6:30 de esta tarde, el presidente de la República reformó el decreto de estado de excepción. ¿Qué cambia específicamente en este documento? Que las personas sí pueden reunirse. Entonces, en base a esta información, se tiene previsto que el día de mañana se realicen actos públicos para despedir al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Se tiene previsto que se haga una misa campal. Sin embargo, esto depende de la autorización de su esposa. Nosotros en este momento nos vamos a trasladar hasta la unidad de flagrancia, en donde tenemos conocimiento de que ya inició la audiencia de formulación de cargos contra los 6 sospechosos de sicariato contra el ex candidato presidencial. María Fernanda y amigos televidentes, volvemos de estudios que tienen más información. Muy buenas noches. Buenas noches, Valeria. Así es, estaremos contigo en breves minutos cuando estés en la unidad de flagrancia para saber de cerca qué es lo que está sucediendo con esa audiencia de formulación de cargo contra los sospechosos. Nosotros seguimos con más. Los presuntos autores del asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio permanecieron por más de 1 hora en una cafetería cercana al lugar de los hechos a la espera de una orden para cometer el crimen. Veamos minuto a minuto el atentado contra el ex candidato a Carondelet. Fueron alrededor de las 17:04 del pasado miércoles 9 de agosto, cuando los presuntos atacantes ingresaron a una panadería cercana al Coliseo del Colegio Anderson en el norte de Quito, lugar donde en simultáneo el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, efectuaba un mitin político junto a sus simpatizantes. Aquí nada es gratis, aquí nos cuesta la vida. Las cámaras de seguridad captan cómo un hombre de casco verde junto a otro sujeto se sientan en una mesa cercana a la puerta, a la espera de lo que se supone sería la señal para actuar. Orden que llega a las 18:11. El individuo de chompa negra recibe una llamada e inmediatamente alerta a su compinche y salen del local puestos cascos de motociclistas para evitar ser identificados. 18:15 es el último registro de video donde se ve a Fernando Villavicencio con vida. Escoltado por sus custodios de seguridad, sale del coliseo e ingresa a una camioneta. Instantes después, fue abatido por varios disparos. Se levantó 61 vainas 9 milímetros y 3 vainas calibre 2.23. Minutos más tarde, en un vehículo fue trasladado a una casa de salud a pocos metros del hecho. En una improvisada camilla ingresó a la clínica, donde los galenos solo constataron su deceso. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que la cápsula de seguridad que tenía el candidato constaba de 3 cercos policiales. Adicionalmente, él tenía un vehículo blindado de su propiedad, el mismo que estuvo en un evento, en un mitin político en Guayaquil. Esa es la razón que no se encontraba disponible para la ciudad de Quito. El equipo de seguridad inmediata, compuesto por 5 servidores policiales, un cerco intermedio de reacción conformado por el equipo de apoyo de la unidad de mantenimiento del orden y 2 patrulleros que conformaban el cerco externo. Y es precisamente estos los que permitieron responder el ataque y abatir a uno de los presuntos atacantes a pocos metros donde sucedió el sicariato. Se inicia una persecución de uno de los presuntos victimarios y haciendo uso legítimo de la fuerza se logra su neutralización y donde más tarde se confirmó su deceso
producto del intercambio de disparos con los agentes del orden en el primer sitio del evento. Según las autoridades, el hombre fue detenido por posesión de armas del pasado 17 de junio de este año. Es decir, estuvo recientemente detenido y puesto a órdenes de la justicia, sin embargo se encontraba en libertad. Personal de criminalística realizaron las pericias pertinentes en los alrededores de la unidad educativa, como en los exteriores de la Casa de Salud, donde además de los indicios balísticos encontraron un arma de fuego que presuntamente fue usada en el atentado, así como una granada que habría sido lanzada en contra de los policías y que posteriormente fue realizada una detonación controlada. Informó Mauricio Sánchez. 6 presuntos autores materiales del asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron capturados por la Policía Nacional en varios sectores de la ciudad de Quito. Según las autoridades, los hombres de nacionalidad extranjera pertenecerían a un grupo delictivo organizado. La oscuridad de la noche fue la mejor aliada de los uniformados de la Policía Nacional y en varios allanamientos simultáneos en los sectores de Conocoto, Guamaní, San Bartolo y Edén del Valle en el sur de Quito permitieron la captura de 6 de los presuntos autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los mismos que responden a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., John R., todos de nacionalidad extranjera. Y explicaron que los trabajos de inteligencia permitieron identificar plenamente a los individuos en la escena del crimen. Es importante recalcar que 2 de los ahora aprehendidos fueron plenamente identificados en la escena del delito a través de técnicas de investigación. A su vez, en poder de los sujetos también se encontró un gran arsenal de armamento. Un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de fusil, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, indicó que las Fuerzas Armadas responderán con todo su poderío para enfrentar a los asesinos, cómplices y financistas de los hechos violentos que enlutan el país. Las mafias le han declarado la guerra al Ecuador. Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional. Hago un llamado a la unidad de los ecuatorianos para defender la nación. Las autoridades garantizaron que se han activado todas las unidades investigativas para esclarecer el móvil y los autores intelectuales del hecho. Por la información preliminar levantada, se confirma que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada. Más de 60 indicios balísticos fueron levantados en la escena del crimen, lo que evidenciaría que los atacantes utilizaron armas largas y cortas para perpetrar el hecho que quitó la vida al líder del movimiento Construye. Informó Mauricio Sánchez. Fueron 7 las personas internadas en una clínica de salud tras el ataque perpetrado contra el ex candidato Fernando Villavicencio. ¿Cuál es la situación de salud de las mismas? Les contamos a continuación. El ataque perpetrado por un grupo de sicarios contra Fernando Villavicencio no solo acabó con la vida del ex candidato presidencial, sino que también dejó varias personas heridas. Según un comunicado de la Clínica de la Mujer en donde fueron atendidas las víctimas, los pacientes ingresaron con heridas y traumatismos ocasionados por armas de fuego. Fueron 8 los atendidos por profesionales de la salud, pero a pesar de los esfuerzos no se logró salvar la vida de Fernando. Escuché realmente, era una detonación, gritaron, son tiros, y vimos lo que tiraron las granadas, que no entiendo por qué no explotaron, porque acababan con todos. Entonces dijeron, corran, una persona entró y cayó herida. Está todavía ahí en el Coliseo las manchas de sangre. De los otros 7, 3 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente y se encuentran estables. 2 fueron atendidos con heridas menores y otros 2 han sido trasladados a otras casas de salud. Una de las compañeras está estable, la otra le operaron esta tarde, tenía 3 balazos, está mejor. Informó Valeria Navarro.
En rueda de prensa, el movimiento Construye se refirió al asesinato de Fernando Villavicencio y las acciones que se deberían seguir. Entre otras cosas, manifestaron que el Consejo Nacional Electoral tendría que diferir el debate presidencial, mientras se selecciona a quien reemplazará a su presidenciable. En la mesa estuvieron presentes los representantes del movimiento Construye. Andrea González Nácer, candidata a la vicepresidencia de la República, Patricio Carrillo, candidato a asambleísta, y Antonio López, director nacional de campaña. Respetemos y solo compartamos las noticias y la información que viene de las fuentes confiables. No sería justo manchar el nombre de quien quiso hacer de Ecuador un país de paz. Posterior a estas sentidas palabras se abordó el tema político, en donde dijeron que el Consejo Nacional Electoral estaría obligado a diferir el debate presidencial en vista del luto que atraviesan ellos como movimiento. Tienen que obligatoriamente, en el ejercicio moral y cívico, bajo una representación patriótica, diferir el debate presidencial. Aquello mientras en una asamblea interna del movimiento Construye se elegiría quien reemplazará en los comicios a Fernando Villavicencio. ¿Quién deberá reemplazar al irreemplazable? Designarlo como candidato a la presidencia de la República, tenga casi similares condiciones de poder debatir y que el país conozca que esta coalición también tiene hombres y mujeres formados para construir una democracia. Entre otras aristas, solicitaron a las entidades gubernamentales encargadas de la investigación del crimen del candidato presidencial de Construye esclarecer el hecho. Hoy es cuando debemos pedir al sistema de justicia en el Ecuador y a la institucionalidad que en legitimidad no deje este caso en la impunidad. Sobre este mismo tema, dijeron que se va a requerir la cooperación y asistencia internacional para que los servicios de inteligencia contra el crimen organizado puedan dar certeza de lo investigado. Informó Javier Rosero. Gente Nueva y Construye, que patrocinaban a Fernando Villavicencio, tienen hasta horas antes de las votaciones para presentar un nuevo candidato. Esto mientras desde el Consejo Nacional Electoral se ratificó que el sufragio será el 20 de agosto. A pesar del execrable asesinato a Fernando Villavicencio, no se modificará el calendario electoral. Se mantiene el día de las elecciones. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, lo ratificó luego de una reunión a puerta cerrada con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Están a la espera que Gente Nueva y Construye, que patrocinaban a Villavicencio, presenten el nuevo candidato, como lo estipula la ley. En el artículo 112, respecto al fallecimiento de un candidato, establece que el reemplazo debe seguir el debido proceso. Se debe notificar a las organizaciones políticas y estas tienen derecho a presentar objeciones, y luego la resolución puede ser sujeta de objeciones e impugnaciones e incluso recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, lo podrán reemplazar hasta antes de la votación. En este caso, el tiempo estaría en contra. La calificación de la candidatura, como ya se dio en la ocasión anterior, en ese momento el partido político, el movimiento, presentó faltando 3 horas o 4 horas del inicio de los comicios, y se siguió el debido proceso y posteriormente quedó en firme su candidatura. Sería exactamente igual en este caso también, y más allá del día de los comicios, esta tendrá que quedar en firme. Al ya haberse impreso las papeletas, se continuará con la misma. Los votos del candidato fallecido serán computados a su reemplazo. Cambios que también podrían llegar al debate una vez que la organización política solicitó se posponga, lo que no ocurrirá. Se desarrolla normalmente en los tiempos previstos para los candidatos que están presentes, y bueno, se calcularán los tiempos. Ahí tienen toda la potestad dentro de ese tiempo los moderadores de mirar cómo utilizan, si es que ese tiempo lo van a utilizar o no. Lo único claro es que los ecuatorianos, en medio del susto, deberán acudir a las urnas, informó Héctor Romero. Con el asesinato de Fernando Villavicencio, el movimiento Construye deberá elegir a un sucesor entre las bases, que también deberá pasar el proceso de impugnación.
El crimen alteró el tablero electoral y según el expresidente del CNE, Nicanor Moscoso, el Código de la Democracia establece el mecanismo para elegir al sucesor. Sin ninguna primaria, sin ningún proceso, sino una designación y que es comunicada por la dirección del partido o de la alianza. Y en este caso ya las papeletas están confeccionadas. Aparecerá la foto del señor Villavicencio. La ley no establece un plazo para su designación, pero debería ser antes del 20 de agosto. La analista política Ariana Tanca explica que su binomio, Andrea González Nader, no podría ser nominada. Se mantiene como tal, puesto que ella fue inscrita como vicepresidenta y la candidatura es irrenunciable. Por tanto, el espacio de la candidatura a presidente tiene que constar en la papeleta. Y ese proceso también deberá aplicarse cuando el postulante de Construye Lista 25 sea ungido. Debemos pensar que el partido que va a inscribir debe buscar una persona que no tengan razones para impugnarlo. Hace poco, en las elecciones seccionales, mataron a Omar Menéndez, quien era el candidato a la alcaldía por la Lista 5. Fue reemplazado y ganó una candidata que lo reemplazó a él precisamente, sin estar en la foto, y ella es la alcaldesa actualmente de Puerto López. Pero ¿qué incidencia podría tener el asesinato de Fernando Villavicencio en la intención del voto? Es decir, sea Yacu, sea Otto, creo que se va a activar, así como se activó en la elección pasada, el tema del voto útil y el clivaje correísmo-anticorreísmo. Lo que a esta hora no está claro es si el nuevo candidato acudirá al debate obligatorio de este domingo o habrá una silla vacía. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Más adelante, atención, les contaremos cuál fue la respuesta del FBI ante la solicitud del gobierno para que ayuden en la investigación del asesinato al ex candidato. El presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó apoyo al FBI para la investigación del asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Una delegación de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos, FBI, llegará al país para investigar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así lo informó el jefe de Estado, Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, luego de que la petición del gobierno ecuatoriano fuera aceptada. La debilidad del sistema de inteligencia, que ha sido totalmente evidente, ha llegado a que tengamos que arribar a este tipo de instancias. No existe un límite, pero es lógico que un Estado es el que tiene que fortalecer sus instituciones y buscar dar respuestas con las mismas. El problema de la inseguridad del país parte justamente de esta débil institucionalidad que no hemos sido capaces de reconstituir y que viene siendo debilitada a través de acciones y omisiones que tienen en algún momento que responder las autoridades. El FBI se dedica a proteger y a defender a Estados Unidos de amenazas terroristas e inteligencia extranjera, pero ¿es o no permitido que se realicen estas investigaciones extranjeras en el país? Podría generar. Lo importante es saber cuáles son las facultades que se le ha entregado. Aquí la Fiscalía debiera pronunciarse al respecto porque es la responsable directa de impulsar los procesos de investigación. Esto sería casi como una desconfianza a los propios órganos que corresponden a un país democrático y soberano de realizar la investigación a través de las instituciones que están a cargo. La muerte de Fernando Villavicencio ha generado conmoción. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció. El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, un franco opositor al crimen organizado, es un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho. Instamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecemos nuestro apoyo. Informó Valeria Navarro. El Gobierno Nacional emitió el decreto 843 con el que dejó sin efecto la limitación del derecho a la libertad de reunión en el territorio nacional, permitiendo así los encuentros programados antes de la declaratoria del estado de excepción que rige en el país tras el asesinato del político Villavicencio. Es importante señalar que no se ha establecido toque de queda ni se limita la movilidad en ningún horario.
Con el nuevo estado de excepción emitido este 10 de agosto, suman ya 19 los firmados por el presidente Guillermo Lasso en 2 años, 3 meses de gobierno. Analistas señalan que la eventualidad de este recurso ha perdido su accionar, ya que no se estaría trabajando en políticas públicas o planes que solucionen la crisis de seguridad. De los 19 estados de excepción emitidos por el presidente de la República, Guillermo Lasso, 13 han sido por motivos de inseguridad y violencia, para mitigar en su momento la crisis carcelaria y la violencia vivida en las calles. Analistas señalan que esta herramienta constitucional ya dejó de ser una alternativa extraordinaria por la falta de sustento y planificación que debería implementarse para enfrentar el problema. El estado de excepción pierde su efectividad cuando se vuelve la medida única de respuesta del Estado ante las situaciones complicadas. Que los estados de excepción han sido utilizados como una medida paliativa para dar una falsa sensación de seguridad sin tomar medidas de fondo. No se puede hacer un control de la inseguridad que ya es cotidiana, que ya es permanente en el Ecuador a través de una medida excepcional. Hace falta políticas públicas, hace falta que el gobierno, en nombre del Estado, que somos todos los ecuatorianos, se ponga a trabajar. Añaden que las cifras alcanzadas en materia de seguridad con las detenciones, desarticulaciones de bandas e incautación de droga durante las acciones del estado de excepción no estarían atacando el problema de manera estructural. Es decir, hace falta medidas gubernamentales serias, decididas, fuertes, que pongan como primer punto, el más importante, la vida de los ecuatorianos. El gobierno, en este periodo, el gobierno previo también, perdieron la perspectiva de qué es lo que quieren hacer en temas de seguridad. Y al perder la perspectiva de qué es lo que se quiere hacer en temas de seguridad, pues se generó un vacío que no garantiza las capacidades de respuesta adecuadas por parte del Estado. Ambos analistas concluyeron que la falta de un equipo técnico y especializado en materia de seguridad también ha determinado que no se trabaje en políticas públicas efectivas y proyectos que retomen el control del sistema carcelario y la guerra contra el crimen organizado, informó Mauricio Sánchez. Y a esta hora nos vamos a enlazar nuevamente con Valeria Navarro, quien se dirigió hasta la unidad de flagrancia donde se está llevando a cabo la audiencia de formulación de cargo en contra de los sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio. La pregunta central, Valeria, ¿se dictó prisión preventiva? Te escuchamos. Amigos televidentes, María Fernanda, muy buenas noches. Efectivamente nos hemos trasladado hasta acá a la unidad de flagrancia en donde un juez ya ordenó prisión preventiva contra los 6 sospechosos y procesados por el delito de asesinato contra el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La instrucción fiscal durará 30 días, de lo que ha podido indicar la Fiscalía General del Estado a través de sus redes sociales. 5 de los 6 detenidos registran antecedentes penales en Colombia. 2 de ellos eran también investigados acá en el Ecuador, pero un juez dictó medidas sustitutivas y por eso estaban en libertad. Las autoridades ecuatorianas han solicitado la colaboración de las instituciones de Colombia para poder determinar mayor avances en esta investigación. La policía ha catalogado a esto como un asesinato, un acto terrorista. Recordemos que un 7º detenido fue abatido en un cruce de balas que se desató el momento en que sicarios abrieron fuego contra Fernando Villavicencio. La policía también indicó que los sospechosos pertenecen a un grupo de crimen organizado, pero hasta la fecha no se ha detallado cuál sería esta organización delictiva a la que ellos pertenecen, María Fernanda y amigos televidentes. Es la información que nosotros podemos proporcionarles desde acá, desde la unidad de flagrancia en el centro norte de la capital. Muy buenas noches, volvemos con ustedes de estudios. Muchísimas gracias por ese trabajo, Valeria. Información de última hora, así es, se dictó prisión preventiva en contra de los 6 sospechosos del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y al volver, otro hecho violento. Candidata a legisladora por Los Ríos, Stephanie Fuentes, recibió varios disparos mientras se movilizaba en su vehículo. Afortunadamente resultó ilesa. Sea por su interés en la política o por el afán de dar a conocer la verdad en casos polémicos para el país,
Fernando Villavicencio se consideraba a sí mismo como un defensor de la democracia. Oriundo del cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, el ex comunicador deja con su partida un legado para el periodismo del país. Conozcamos más sobre quién fue en vida Fernando Villavicencio en esta primera entrega. Fernando Villavicencio nació un 11 de octubre de 1963 en Alausí, provincia de Chimborazo. Hijo de padres campesinos, siempre expresó su amor por la naturaleza. Mi niñez hasta los 8 o 9 años fue hermanada con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Fernando Villavicencio estudió periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Fui compañero de los mejores periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Yanedi Nostroza. En aquella época donde solo la Universidad Central tenía periodismo. Ya en el ámbito profesional y político fue uno de los fundadores del movimiento Pachakutik en 1995. En 1996, en cambio, empezó a trabajar como comunicador social en Petroecuador y luego pasó a ser líder sindical, lo que le permitió conocer sobre el funcionamiento del negocio petrolero, pero fue despedido del estatal en el gobierno de Yamil Maguad. En el ámbito periodístico, Villavicencio trabajó en varios medios del país como Diario El Universo o Revista Vanguardia. También se destacan 8 años de trayectoria en radiodifusora Tarqui. Su periodismo netamente investigativo realizó denuncias en contra de gobernantes como Gustavo Noboa, a quien acusaba de la entrega de un campo petrolero, o una de sus investigaciones de mayor relevancia, Arroz Verde, cuya indagación derivó en un proceso judicial conocido como el caso Sobornos 2012-2016, donde el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de prisión. Aquellos que me persiguieron, que vulneraron los derechos humanos de decenas y centenares de ecuatorianos y los derechos humanos de mi familia, hoy están sentenciados y el principal está prófugo y nunca más volverá a este país. Sus roces con el correísmo siempre estuvieron presentes. En el 2013 se desempeñó como asesor legislativo de Clever Jiménez, asambleísta en aquel entonces por Pachakutik. Junto a Jiménez y al médico Carlos Figueroa, denunciaron al expresidente Rafael Correa al señalarlo como el responsable de una incursión militar en el hospital de la policía durante los acontecimientos del 30S. Por este hecho recibió una contrademanda por injurias y fue sentenciado al pago de una indemnización de $47.000 y a 18 meses de prisión. Al verse acorralado en esta situación fue cuando recurrió al exilio. Esa noche que allanaron mi casa y me tocó salir al exilio, yo hice un juramento con mis hijos. Las lágrimas de mi hijo Martín y de mis hijos no caerán al suelo. Fernando Villavicencio terminó prófugo en la Amazonía por el tiempo que duró su condena. Buscó refugio junto a la comunidad indígena Sarayaku y no volvió al ámbito público hasta que la misma prescribió en el mes de marzo del 2015. Informó Edwin Benalcázar. Más adelante, candidata a legisladora por Los Ríos, Stephanie Puente, recibió varios disparos mientras se movilizaba en su vehículo. Afortunadamente, resultó ilesa. La candidata a legisladora por Los Ríos, Stephanie Puente, recibió varios disparos mientras se movilizaba en su vehículo. Afortunadamente, resultó ilesa. Así quedó el parabrisas del vehículo donde se movilizaba Stephanie Puente, candidata a asambleísta provincial por Los Ríos. Ocurrió en el sector Galo Plaza de Quevedo. Estábamos con ellos compartiendo ya horas de almuerzo, que le han golpeado en el parabrisas y le han disparado, y por lo que ella de manera inmediata tuvo que acelerar su vehículo, entonces para precautelar su vida. El atentado es atribuido a delincuencia común. 2 personas habrían intentado robar su vehículo, pero la candidata de Unidad Popular se resistió y le dispararon, presumiblemente con un arma traumática. La aspirante a legisladora resultó ilesa en este ataque, informó Martín Soto. Un sujeto plenamente identificado por cometer robos y hurtos en varios puntos de la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, fue capturado por integrantes de organizaciones indígenas y campesinas para aplicarle la justicia indígena.
Eran varias las ocasiones en las que ciudadanos de la parte norte de Guaranda se quejaban de los robos hechos en sus viviendas. Cámaras de seguridad mostraban cómo se llevaban los artefactos sustraídos y a plena luz del día. Pero a este sujeto se le durmió el diablo y cuando la población lo capturó, lo hicieron confesar sus delitos. Y sí, ahí abajo hay una computadora y dos tanques de gases, nomás me cogí de ahí. Sino que ese vicio me llevó a ese camino. Con todo lo confesado, dirigentes de varias comunidades tomaron algunas resoluciones. Primero, le colgaron una gigantografía donde estaba su imagen y un texto que alertaba para que los demás lo reconozcan. Posterior, lo sacaron caminando descalzo desde la comunidad San Francisco Chico y así recorrer varios kilómetros por diferentes vías hasta llegar a Guaranda. Hay mucha pérdida de tanques de gas, como él mismo ha dicho libre voluntariamente que yo me llevé los tanques de gas. Incluso el día de ayer estaba justo robando y nosotros estábamos allí haciendo la ronda, cayó este señor, hermano. En el trayecto mostró dónde habría vendido una motosierra robada y también ahí recibió algunos azotes. ¿Ahora usted qué va a hacer con la motosierra robada? ¿La va a devolver? ¿Qué va a devolver? Pues que vaya llevando. Que lleve, señor. El delincuente confeso seguía caminando y en varios tramos lo hacían cargar algunos de los productos robados. Y es que el malestar de la gente que fue víctima de este sujeto era grande. Estamos realizando la justicia indígena y es una muestra más que un joven pues ha dedicado a sustraer cosas ajenas. Guaranda, capital de la provincia Bolívar, en pleno centro del Ecuador, es una de las ciudades que durante varios meses han hecho advertencias a los delincuentes y acciones similares han sido ejecutadas por dirigentes de organizaciones, apoyados y respaldados por centenares de personas. Y esta es una muestra clara de que están enardecidos con tanta delincuencia. Desde Bolívar, reportó Andy Calero. Mientras que en Chimborazo varios presuntos antisociales están siendo ajusticiados tras el cometimiento de un sinnúmero de delitos, según han ido confesando tras el castigo. Son los gritos de dolor de 4 presuntos antisociales, quienes están siendo ajusticiados en la comunidad de Yactapamba, Cantón Alausí. Es que días antes fueron retenidos por comuneros en Payatanga tras haber robado a un adulto mayor dinero en efectivo. Un vehículo de los implicados fue incendiado. No ha sido ningún conflicto entre la Policía Nacional y los indígenas. Ellos están haciendo lo que a ellos les compete y nosotros en el momento preciso realizaremos lo que de acuerdo a nuestras competencias. Los presuntos delincuentes tras el castigo indígena iban declarando otros actos delictivos, como el robo de un camión con mercadería, el mismo que habrían vendido en $15,000 en Santo Domingo. En ese robo del vehículo, ¿cuánto le dio? Ellos dijeron que en 15,000 dijeron que me han entregado, nada más. ¿Y que usted cuánto le dio? A mí me dio como 3,000 y algo más me dio. Los días pasaban, el castigo seguía y las confesiones salían a la luz. Nosotros ya hemos realizado coordinaciones con Fiscalía para que todo esté debidamente judicializado. Mientras tanto, la justicia indígena ha prevalecido. Miles de comuneros se han unido para hacer, dicen, respetar el artículo 171 de la Constitución. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Con disparos de arma de fuego, delincuentes en pleno centro de la ciudad de Guayaquil atacaron a un ciudadano que esperaba poder ingresar hasta una agencia bancaria a realizar un depósito. Veamos. Ocurrió en las calles 9 de octubre y Pichincha, centro del puerto principal. Allí se encontraban varias personas realizando una columna a la espera de que se inicie la atención en una agencia bancaria del sector. De pronto, esa calma fue interrumpida por sujetos a bordo de una motocicleta. Se escuchó solo un disparo. ¿Un disparo? Y la gente que corría. Escuché un disparo, cuando ya salí, ya vi que estaban huyendo para allá y ya la gente ahí desbordada. Eran apenas las 8:20 de la mañana en este jueves. Comerciantes de la zona aseguraron que debieron abandonar sus puestos de trabajo y corrieron tratando de alejarse de aquella escena. Estaban en la fila, había una fila ahí. Testigos señalaron que los desconocidos se llevaron un bolso que la víctima mantenía en su poder, pero que no dio a conocer cuál es el monto total de lo sustraído. Por su parte, la Policía Nacional evitó pronunciarse al respecto.
Iban en una moto, iban dos en una moto y se fueron para allá. Informó José Morales. Antes de finalizar, les contamos que la empresa de transporte de pasajeros informó que desde las 22 horas de este jueves hasta las 22 del domingo, 13 de agosto, serán suspendidas las paradas Galo Plaza y Casa de la Cultura del Corredor Municipal Ecovía por la intervención vial en Avenida Patria. Se recomienda a los ciudadanos tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales. Momentos de descansar, amigos. Más información en nuestra primera emisión del Comercio TV. Un abrazo grande para todos.